Muy bien, gracias. Bueno, a continuación, los profesores Carlos Esteban Escobar Araya, perdón, los profesores Miguel López Paleta y Verónica Montiel López nos van a presentar el trabajo Aprendizaje de Ciencias de la Salud y Biología mediante la realización de cómics sobre la diabetes utilizando herramientas digitales. Adelante, gracias. Gracias por la presentación. Mucho gusto a todos. Soy la profesora Verónica, el maestro Miguel. Vamos a hablarles sobre el aprendizaje de ciencias de la salud y biología mediante la realización de cómics sobre la diabetes utilizando herramientas digitales que ya bien nos hizo favor de presentar. Y aquí lo que queremos abordar principalmente es un punto importante como inicial. Cuando hablamos de la enfermedad de la diabetes, hablamos de una enfermedad que es multifactorial, pero también es una enfermedad que está actualmente muy presente en la población, tanto de la población adulta como en la población juvenil o adolescente a nivel nacional en México. Tenemos que la diabetes mellitus está dentro de las primeras causas de morbimortalidad a nivel nacional en población adulta y aún así siendo de los primeros 5 lugares, tenemos que de los adolescentes la obesidad se encuentra entre los primeros 10 lugares de problemas de salud en la población mexicana. Hablando de esto y considerando que la diabetes es un problema multifactorial, entonces si nuestra población adulta tiene el problema de la diabetes y estamos diciendo que los adolescentes están dentro de las primeras, prevalencias o más, más altas cifras de obesidad, entonces quiere decir que puede predisponer a la aparición de enfermedades como la diabetes mellitus. Por eso es importante abordar esta temática y esta parte de información está contenida en 2 asignaturas, una que es la biología y la educación para la salud. La educación para la salud tiene en todo su contenido de la asignatura, en estos 3 rubros que manejamos, la manera en la que se va a abordar las enfermedades que principalmente atañen a las poblaciones adolescentes. Cuando hablamos del contenido de educación para la salud, nosotros podemos encontrar que tanto en la parte de los problemas de la salud pública en México, en la unidad 1, en la alimentación saludable como medida de prevención de trastornos nutricionales, en la unidad 2 y en la unidad 3 como causas de morbimortalidad de adolescentes en México, se encuentran todos los problemas que les acabo de mencionar, que es el problema del sobrepeso y obesidad y la diabetes mellitus. Y cuando hablamos del tema de la asignatura de biología 4, tenemos que en el contenido de la unidad 3, 1, 2, 6 y 7, hablando de la investigación de la biología y sus aportaciones en cuestión de la comprensión de alteraciones que se dan en procesos celulares, al nivel de lo que son las alteraciones metabólicas genéticas de la unidad 3.2, en el 3.6 las estructuras y funciones celulares y el 3.7 la respiración celular. ¿Cómo convergen estas 2 asignaturas? Cuando hablamos de la diabetes mellitus, hablamos de una enfermedad que atañe o que agrava a todo el cuerpo de una manera metabólica, sistemática, todo el cuerpo. Tiene principales afecciones, principalmente lo que es el área circulatoria, el área renal y la parte de lo que es sistema nervioso. Pero cuando hablamos de la enfermedad, podemos converger con esa temática de lo que es la parte de las alteraciones celulares, hablando de la asignatura de biología. Entonces, ¿cómo podemos hacer el match? ¿Cómo podemos hacer que interconecten esta información los chicos a una edad tan temprana en la que todavía no se les habla de lo que es la fisiología como tal del cuerpo? Ellos en la formación de secundaria ven de manera muy relevante lo que es el funcionamiento del cuerpo humano y lo que queremos es que impacte en ellos esta información porque el día de mañana, en unos 5 o 10 años, pueden ser los que estén dentro de las cifras de las enfermedades que acabamos de mencionar. Entonces, la idea es que a través de las asignaturas de Biología 4 y de Educación para la Salud, en los alumnos de 5º año de la Escuela Nacional Preparatoria, se aborda esta temática de una manera un poquito más práctica que solamente con las definiciones y la teoría, para que de esta forma ellos puedan aprender el contenido de la enfermedad y además puedan comprender un poquito de cómo es que se van dando estos pasos, no solamente de la forma en la que ven a una persona enferma ya con la diabetes, sino que dentro de lo que son sus actividades cotidianas y dentro del cuerpo pueden repercutir o no en lo que es la enfermedad por los procesos celulares que se llegan a manifestar. Cuando hablamos de las estrategias que implementamos para esta secuencia didáctica, nosotros queremos basarnos en lo que parte como un problema de estudio, el cómo podemos informar a la comunidad estudiantil de esta problemática.
en sí al plantel sobre la gravedad de la enfermedad de la diabetes mellitus y sus consecuencias tanto a nivel celular como a nivel de la salud. Para ello, lo que hicimos fue desarrollar habilidades y actitudes, aprendizaje colaborativo a través de búsqueda de información teórica y lo que es el aprendizaje significativo y contextualizado. Esto lo hicimos a través de diferentes formas. Una de ellas, partimos de la recodificación de la información, fue a través de la parte teórica. Para ello tuvimos el acercamiento a conceptos y procesos que estuvieran de impacto, que fueran relevantes a través de lo que era la información mediante la realización de mapas conceptuales, pizarras colaborativas y cómics informativos. Dentro del proceso de recodificación de la información, utilizamos actividades como fue el procesamiento, la categorización, la codificación y la interpretación de la información. Para ello hicimos una serie de pasos en diferentes horas de clase y nuestras horas de clase contempladas de 50 minutos partimos con lo que es la elaboración de un mapa conceptual. Para la elaboración del mapa conceptual requeríamos de información teórica y la información teórica era saber acerca de lo que es el conocimiento de la relación que hay entre la diabetes y la biología celular a través de herramientas y trabajo colaborativo TIC-TAC para la elaboración de gráficos en el mapa. Y lo que queríamos era que de manera visual se pudiera identificar esta relación que existe. La participación de una pizarra digital, quizá ustedes conocen Padlet, y aquí lo que hacemos es que en una sesión de 50 minutos seguida de otra secuencia, de otra hora de 50 minutos, es decir, 2 horas clase, pudiéramos a través de Padlet hacer una identificación de los elementos que conforman lo que conocemos como tríada ecológica en la enfermedad de la diabetes mellitus. Todas las enfermedades a nivel metabólico o de manera epidemiológica podemos identificarlas a través de lo que se conoce como una tríada ecológica. La tríada ecológica comprende agente, huésped y ambiente. Es decir, qué llega y atañe o provoca que se vaya a generar la enfermedad, qué es lo que parte del cuerpo, como si ya en el mismo va a favorecer o no la herencia, la edad, los hábitos para que se pueda generar o no la enfermedad y el entorno, qué tanto le va a favorecer o no para que se dé la diabetes. Dicho de otra forma, si la persona tiene obesidad, ese es el agente, la persona, ¿cuántos años tiene? A lo mejor, en este caso, los chicos, 15, 16 años. Y tienen también obesidad, tiene factores hereditarios y el ambiente que lo propicia es la facilidad que tenemos de la comida rápida o fast food o comida chatarra en las partes donde nos desenvolvamos, en la escuela, en la casa, etcétera. Y que no hagan el suficiente ejercicio, que hagan un ejercicio muy pobre, que no sea el suficiente o que no balanceen el aeróbico y el anaeróbico. Entonces, lo que tienen que hacer ellos o lo que se realizaba en esta parte de la pizarra de Padlet es que a través de la identificación de, ok, yo como adolescente tengo tantos años, tengo estas características, tengo que investigar o saber si en mi casa está existente la enfermedad para conocer si tengo factor hereditario. Tengo que saber si por mi complexión puedo favorecer o no la aparición. Si yo tomo mis clases de educación física en la prepa y las hago bien, y eso me va a facilitar o me va a disminuir el riesgo de padecer la diabetes, o si es que en la casa me estoy levantando a la hora adecuada o estoy desayunando, no estoy desayunando, que estoy desayunando. Todas esas cosas son las que ellos tenían que reflexionar al momento de hacer la elaboración de la pizarra colaborativa y entonces ellos de esta forma hacían como una recopilación de información intrapersonal e interpersonal y entonces así de esta forma juntábamos todo lo que es la identificación de los elementos de cada uno de esos 3 rubros que les mencionaba de la diabetes en cada uno de los chicos. Y de esta manera hacíamos un Padlet que quedaba como un trabajo colaborativo y que podían visualizar al término de completar esa información todos los chicos porque podían ver ya las respuestas una vez que las habían resuelto en tiempo. Una vez que ya habían resuelto todos, ya las liberábamos para que no se pudieran copiar. Otra de las partes de la secuencia didáctica, como bien mencionábamos al principio de lo que es el título de la presentación, es la realización del cómic y esto se dio una sesión de 50 minutos doble, es decir, 100 minutos, y aquí lo que se llevó a cabo es la realización del cómic de esta temática y para que de esta manera pudieran integrar aprendizajes desarrollados y ellos mismos propusieran algunas soluciones a la enfermedad, dado que la diabetes es una enfermedad que conlleva costos económicos, de morbimortalidad y
que es una enfermedad que se puede prevenir. Por eso la llamamos un problema de salud pública. En este caso, lo que nos interesaba entonces es que integraran dichos conocimientos sobre la diabetes y una vez que ya habían ya realizado lo que es la pizarra, lo que es el mapa conceptual y el cómic, se hacía una coevaluación. Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Los equipos que llevaban a cabo dichos trabajos, lo que realizaron fue evaluar o coevaluar los trabajos de los demás compañeros a través de un formulario de Google, un Google Forms, para que pudiéramos de esa manera analizar cuál era la manera en la que ellos estaban notando el desempeño y la información que estaban proporcionando sus demás compañeros. Por lo tanto, la evidencia que obtuvimos era el formulario completo de coevaluación. Y otra manera de analizar nuestra secuencia didáctica fue la autoevaluación. Está bien, está padre revisar la información de los demás, pero también hay que hacer una introspección. Hay que revisar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me pudo haber beneficiado informar más. ¿Estoy realmente transmitiendo la información que requiero para el tema que me están solicitando y estoy cumpliendo con las indicaciones o con las instrucciones que se me están dando? ¿O qué tanto puedo mejorar? Entonces, en esta parte de la autoevaluación, que igual se dio una sesión de 50 minutos, ese es lo que se hacía, ¿no? Se autoevaluaba cada uno de los chicos para revisar su trabajo y reflexionar sobre la participación global en el proyecto. Y de esta manera teníamos lo que es la identificación de aprendizajes y áreas de oportunidad de manera individual. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que de manera colaborativa matamos como dos pájaros de un tiro. Podíamos analizar la información, pero también de manera personal. Y le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, y aquí tenemos un poco de las evidencias de aplicación de la secuencia. Las dos asignaturas, la de Educación para la Salud y Biología 4, son asignaturas de quinto año del NP. Entonces, la toman en su segundo año dentro de la Escuela Nacional Preparatoria de los alumnos. Pueden ver en la parte de arriba que estamos, de hecho, trabajando ahí en el aula del futuro. Sin embargo, tenemos ahí una problemática nosotros en el plantel 8 y es que este espacio queda muy reducido para cuando queremos trabajar con grupos amplios. Entonces también pedimos una de las salas LACE, donde realizamos una de las actividades que de hecho pudimos realizar. Afortunadamente les impartíamos al menos a un grupo en común, la maestra Verónica y yo, y entonces a los dos los juntamos en una sala LACE para mostrarles algunos de los recursos en la primera actividad. Todas las actividades, además, como pueden ver en la imagen, se publicaron en un Classroom. Creamos específicamente un Classroom para ir publicando las actividades, en la cual, por supuesto, nos agregamos como docentes a nosotros dos, y también pusimos a todos los alumnos para que toda la información se fuera recopilando en un mismo sitio y pudiéramos manejarla de mejor manera, ¿no? Nuestros alumnos pues tienen un rango de edad de 15 a 17 años y en total al final fueron 7 grupos a los cuales se les aplicó esta secuencia didáctica. Vamos a ver un poco de los resultados. Aquí podemos ver un par de ejemplos de la actividad 1. En la actividad 1 dijimos íbamos a hacer un mapa conceptual en el cual se tenía que destacar tanto los aspectos biológicos a nivel celular que tienen que ver con la diabetes, como también los aspectos que tienen que ver con ciencias de la salud. Entonces, aquí la idea fue, bueno, empezar un poco a explorar este asunto. Aquí, en particular, yo les solicitaba, como la parte de biología, que ellos explicaran por qué la diabetes tiene que ver con el funcionamiento de la célula. O sea, hay distintos tipos de diabetes, sabemos que hay ciertas consecuencias, pero una de las partes fundamentales para esta actividad es explicar qué relación tiene esta enfermedad con las células, ¿no? Por eso integrábamos cuestiones como las que ahorita mencionaba mi compañera, que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, del metabolismo, ¿no? Para este momento, los alumnos ya estaban familiarizándose con cuestiones de biología celular y entonces ahora podían empezar a vincular cómo es que, por ejemplo, la insulina tiene un problema para actuar de manera adecuada y que ingrese la glucosa dentro de las células, ¿no? En la actividad 2, ya la describió con mucho mayor detalle mi compañera. Aquí podemos ver algunas de las pizarras colaborativas. Se generaron una pizarra colaborativa por grupo, también para
de nuevo, hacer un poco más manejable la información para que no tuviéramos una pizarra con cientos de participaciones. Se generaron una pizarra por cada grupo de los que participaron. Y vemos también aquí un ejemplo de del trabajo de los estudiantes. Utilizaron las tabletas del Aula del Futuro para realizar sus cómics. También algunos grupos en los que se pudo compaginar los horarios se utilizaron también para realizar los mapas conceptuales y para que participaran en las pizarras colaborativas. Y aquí vemos algunos de los ejemplos de los cómics. Hubo quienes utilizaron directamente alguna aplicación como Canva para hacer los cómics. Sin embargo, también para no limitar la creatividad del alumnado, también se les tomó en cuenta cómics que dibujaron. Este de aquí pareciera que fuese dibujado a mano, en parte lo es, pero fue a través de una aplicación digital, ¿no? Los dibujos los hizo uno de los alumnos del equipo que pues podía dibujar a través de su tableta o de su computadora, ¿no? Utilizando el mouse o algún tipo de estilos, ¿no? Stylus. Entonces, la integración de tecnologías, pues como pueden ya ver, pues estuvo a lo largo de todas y cada una de estas actividades. Por un lado, YouTube y Canva nos permitieron, por un lado, familiarizar a los alumnos con la información. Se les presentaron recursos visuales, audiovisuales, videos, básicamente, en los cuales se explicaba un poco de la diabetes. Canva permitió y otras aplicaciones similares permitieron hacer la recodificación de la información que vieron en estos videos y en un par de artículos de divulgación que se les presentaron para recodificarla entonces en un mapa conceptual. Padlet permitió el trabajo colaborativo en la pizarra. Canva, Pixton y distintas aplicaciones permitieron realizar los recursos gráficos relacionados con el cómic. Y finalmente, como mencionaba la maestra Verónica, Google Forms permitió la retroalimentación entre pares y también la autoevaluación. Entonces, como reflexión y trabajo a futuro, creemos que de los logros que tuvimos es que, digamos, pusimos a los alumnos en el sendero de la interdisciplinariedad escolar. La interdisciplinariedad, por supuesto, puede darse en distintos aspectos, en distintos momentos, dependiendo de los fines que tengamos. En el caso del bachillerato, nos interesa que se difunda el saber científico y se formen actores sociales que tengan conocimientos clave que nosotros estamos desarrollando o permitiendo que desarrollen los alumnos, ¿no? Y en esta cuestión, pues también un conocimiento interdisciplinario entre ciencias de la salud y biología. También creo que logramos las habilidades digitales que mencionábamos hace rato y en perspectivas a futuro nos gustaría involucrar un poquito más la búsqueda de información porque proporcionamos muchos de los recursos, quizá dejar un poco más de libertad para que los alumnos busquen información sería bueno y de esa manera se desarrollarían estrategias de investigación y también se fomentaría la autonomía del alumnado. Nuestras referencias y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, profesores Miguel y Verónica. Muchas gracias, muy interesante su presentación. Y si tienen algún comentario, pregunta para los profesores. Sí. Gracias. Pues felicitarlos por animarse a esta cuestión de trabajar áreas no tan diferentes, pero que se complementan muy bien y sobre todo en beneficio de los estudiantes. Me parece que lo que hacen puede ayudar a que en edades muy tempranas ellos sean conscientes de cómo pueden cuidar su salud y detectar a lo mejor algo que no anda bien, ¿no? En vez de que el papá diga, a ver, te voy a hacer unos estudios, el niño a lo mejor llega, o adolescente ya, jovencito, llega y dice, oye, hazme unos estudios, ¿no? Para ver cómo estoy. Y tengo dos preguntas. La primera es, dada la edad que tienen los chicos, ¿cómo tomaron esta actividad? El cómic a lo mejor es más pues activo para ellos, los motiva, pero en general todo lo que hicieron, ¿cómo lo tomaron en esta edad, no? Porque no es una edad fácil. Comienzo con la respuesta. La parte que yo hacía, acentuaba lo que es la triada ecológica, es un poquito conflictiva para ellos. Entonces,
cuando les explicamos, yo en mi asignatura de educación para la salud, pero para esta actividad, cuando les explicamos lo que son esto, el agente, el huésped y el ambiente, es un poquito como de reflexionar y lograr identificar lo que ellos ya per se son para que puedan decir esto corresponde a cada uno de estos elementos de la triada. Entonces, les es un poquito, para algunos es un poquito más lento el proceso de reconocer cuáles esos elementos pueden llegar a generar esta interacción para que se detone la enfermedad, pero para otros es un poquito más como que fácil de analizar. ¿Por qué? Están en un contexto de una familia, a lo mejor ya tienen diabetes, entonces dicen, es que no, le quitan el pie, pero no sé cómo se llama. Y ya nada más como la parte más técnica de terminología, le ayudas a aterrizar la idea. A veces tienen como que divagando dicha información, lo que hacen es nada más conjeturar y ya afinan bien lo que quieren dar a entender o decir y nada más les orientamos. Entonces, no es tan fácil con todos, para algunos cuesta un poco más de trabajo por esta cuestión, pero son chicos que al momento en que tú les vas explicando, hasta les surgen más dudas. Y está padre, porque antes ya les empieza a explicar, y entonces ya nos perdemos en un poquito de los minutos más de lo que ya estaba programado, o juntamos el tiempo que estaba ya destinado para la dinámica de la secuencia didáctica, porque les vamos explicando un poquito más. O cuando ya querían saber más de la insulina y decían, sí, y entonces tienen que poner, pero hay muchas insulinas, ¿no? Y entonces ya, pero ¿cuál es la que tienes que poner, no? Y entonces ya les explicas ahí como cosas muy generales, y entonces ya les vas dando un poquito más de información respecto a lo que quieren saber. No sé qué más quieras saber. Y bueno, desde la parte biológica, ellos tienen justo, ¿no? Como ellos ya en la parte de la diabetes tienen cierto acercamiento a la enfermedad, porque muchos de los familiares, bueno, muchos de los alumnos tienen familiares diabéticos, ¿no? O conocen personas con diabetes. Y de pronto, digo, unas de las preguntas que yo a veces cuando vemos esta parte como ya biológica, se les hace es, ¿y por qué necesitan insulina las personas diabéticas, ¿no? Y ellos como que asumen que algo funciona dentro del cuerpo, pero la idea es un poco llevarlos a entender qué sucede a nivel celular. Entonces, esa parte de entender a ese nivel, también dentro de la parte biológica, les resulta muy atractiva, ¿no? Porque entonces esos términos que ellos relacionan como de manera muy superficial al tema, ahora ya los aterrizan en un mecanismo biológico o en un funcionamiento biológico que les permite entender qué es lo que está sucediendo con todas estas personas que tienen diabetes alrededor de ellos. Y creo que por ahí va mi segunda pregunta. Esta forma en que ustedes dan el proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, también creo que puede detonar en los estudiantes, son de quinto, ¿no? Ya están por salir, ajá. Y luego hay estudiantes que no saben qué estudiar, pero puede ser que la forma en como ustedes lo den, el estudiante diga, ¿eso hace un biólogo? ¿Eso puedo hacer en ciencias de la salud? O sea, para ellos sea como un rayito de sol y les diga, mira, puedes hacer esto y te acercas a esto. ¿Les pasó en esta actividad que hicieron algunos estudiantes que se motivaron en sus áreas? Es un parteaguas porque haces dos cosas. Los animas y los impulsas y entonces salen este tipo de preguntas más inquietudes y se acerca y todavía como que dan más tiempo. Entonces, pues ya los que se quieren quedar, pues dices, los demás, ya acabó tiempo de lo que íbamos a hacer la actividad, te puedes retirar y los demás si quieren, da unos 5 o 10 minutos más te resolvemos dudas y entonces sí como que les inspiras más y puede ser un impulso para que puedan meterse a área 2 o definan de plano no quieren. Pero digo, es un parteaguas porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con la asignatura, aunque no hayamos hecho esta dinámica, que ven el grado de dificultad o ven más como un poquito más a detalle la asignatura. Yo no soy de aquí y se van para área de donde ven matemáticas, o sea, se ven a otras áreas. Pues te digo, es un parteaguas. Hay de dos opciones, pero la idea es cómo impulsarlos a que por lo menos reconozcan las enfermedades y de lo que pueden llegar a padecer si es que no hacen un freno en su vida como la llevan actualmente. Sí, bueno, sí, justamente creo que a algunos a mí me ha pasado, digo, esta secuencia la aplicamos apenas este año. Yo creo que el año que viene veremos cuántos de ellos les llamó la atención, pero sí me ha pasado que muchos de ellos les gusta, ¿no? Como ver este tipo de complejidad que tienen los procesos que para nosotros son como muy cotidianos,
pero que a nivel biológico y de ciencias de la salud, pues hay un montón de detalle, ¿no? Que permite explicarlos y entenderlos. Y hay otros que simplemente pues se dan cuenta de lo complejo que puede ser este tipo de funcionamientos fisiológicos celulares y a veces ya con eso es una ganancia, ¿no? Con que entiendan que la diabetes, por ejemplo, no es algo que se contagia como una infección o alguna cosa por el estilo, sino que entiendan que es una enfermedad multifactorial y que tiene todas estas complejidades, ¿no? Y también si no se dedican a área 2, pues por lo menos que se lleven una lección un vistazo más bien de la complejidad de los sistemas biológicos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, profesores Verónica y Miguel. Miguel, sí, ¿verdad? Me equivoqué ahora. Pues muchas gracias y aplauso. Y a continuación